el sector privado tiene los mejores cuadros, entonces para que los tenga el sector público hay que ponerle sueldos iguales a los del sector privado. Bueno, entonces llegan algunos altos funcionarios y lo primero que quieren es vivir como en el sector privado. Y hay que instaurar el concepto de que al Estado se viene a servir y a correr el riesgo, pues, de las contingencias de servir por el Estado, y no a tratar de evitar los riesgos que eso supone. Los parlamentarios aquí, yo lo he repetido la vez pasada, estamos en un edificio construido en 1936, que tiene todo tipo de observaciones por parte de Defensa Civil. El tercer piso ya se ha tenido que desalojar. La galería del hemiciclo del tercer piso ya no se ocupa. Y sin embargo, no vamos a estar gastando el dinero de los peruanos, no es nuestra prioridad, a ver si nos mudamos a un parlamento de lujo, bien bacán, ¿no? Además lejos, como quieren algunos, ¿no? No vamos a San Isidro, ¿no? O al sur. No, pues aquí tenemos que seguir y claro, como podamos, tratamos de apuntalar las cosas para que vayan así. El propio ministro, viceministro aquí presente, trabaja en el centro de Lima. Edificio ahí en el Jirón Junín. No es un edificio muy viejo, pero está en el centro de Lima. Y la mayoría de las edificaciones del centro de Lima, ninguna pasa a Defensa Civil. Ninguna. Salvo que haya mecanismos en los que se le fortalezca. Como ha señalado el congresista Villavicencio, hay una empresa, por ejemplo, privada, que edificios que están en ruinas los convierten nuevamente, y además igualitos, en oficinas que le llaman super prime, ¿no? No digo de que ese gasto lo asume el Estado, pero por lo menos la pueda acondicionar y no hacer este tipo de gastos de alquiler que representan situaciones de despilfarro y justo en el momento en que la economía, con el decrecimiento acusado de los últimos años, ya está produciendo otra vez más pobres. Entonces, mi intervención es solamente para pedirle al señor Liendo que nos dé los lineamientos básicos, sustantivos de la política de austeridad que necesita inaugurar este gobierno. ¿Cuáles son todas las variables que se van a establecer en materia de gasto superfluo y todo lo que se va a cortar en materia de gastos, a efectos de que haya una auténtica vocación de mostrar que el servicio público es para servir y no para servirse? Antes el congresista Miyashiro ha pedido una... Gracias, señor presidente. Quería hacer recordar que cuando el Congreso de la República, a través de su rama administrativa, quiso comprar computadoras, se escogió un proveedor registrado en la OCSE. Sin embargo, en el mundo real, cuando se va a hacer la verificación a través de los medios de prensa, se denuncia que son empresas fantasmas. Yo le preguntaría, señor, a través de la presidencia, si la OCSE tiene registrado como proveedor del Estado la empresa inmobiliaria o a la dueña, a la persona dueña del inmueble, tanto para este alquiler de la OCSE, para el alquiler de la SUNAP, Cualiguarma y la pequeña relación que usted nos ha pasado. Gracias. Congresista Villavicencio también quería hacer una tingencia. Sí, presidente, una tingencia. Es lamentable pues que quien está a cargo de las contrataciones de adquisición del Estado no sepa lo elemental, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría que ver, como manifiesta el señor viceministro, este plan, esta política del Estado para que de repente las instituciones tengan como prioridad regresar a Lima, siguiendo el ejemplo de estas empresas privadas, o que primero pidan información de los bienes del Estado a través de la Superintendencia de Bienes Estatales o los bienes incautados, ¿no? Entonces tendría que haber algunos pasos previos para que se decida el alquiler o la compra de algún inmueble, pero lamentablemente la información, el anexo 2 que nos envía el señor viceministro nos deja claramente que el carnaval sigue, porque acá vemos que Enoce ya fue atendido, pero el Ministerio Público tiene 7.644.000 para el servicio de alquiler de inmuebles que funcionen como depósito vehicular en cada uno de los distritos fiscales a nivel nacional. Relaciones Exteriores también 1.098.000 en evaluación. Superintendencia Nacional de Inmigraciones 4.848.000 en evaluación. ¿Para qué? Para que la superintendencia alquile un local para atender a los señores venezolanos que necesitan
hacer sus trámites, ¿no? Entonces hay un tema humanitario que atender ahí, pero yo no sé, no hay otros locales del Estado que puedan ser prestados para este servicio temporal. O sea, ¿por qué la Superintendencia de Migraciones tiene que gastar 5 millones de soles para alquilar un inmueble para atender a los ciudadanos venezolanos que merecen todo nuestro respeto y apoyo, ¿no? Pero Yocitran también igualmente 2 millones de soles para incorporación de saldo de balance, para financiar alquiler de local, entre otros. Así que lamentablemente sigue el carnaval, mientras nuestros compatriotas están en el norte viviendo en carpas todavía por efectos del niño costero, y acá seguimos invirtiendo en gastos inútiles, porque si todavía compraran los inmuebles podrían en algún momento tener un mejor fin, ¿no? Y un poco para complementar la información, congresista... ¿Le pido una interrupción al congresista Miyashiro? Sí, como no, con todo gusto. ¿Congresista Miyashiro? Sobre el particular, Migraciones está en la avenida España, muy cerca de la avenida Alfonso Ugarte, y en la esquina de Alfonso Ugarte, cuadra 6, el año 92 incautamos un local que es de propiedad de la mujer del dueño del Pensamiento Gonzalo, Abimael Guzmán. A Eleni Parraír Seminario, propietaria de ese local, se le incautó el local. Pasó de la DIRCOTE a bienes nacionales y estuvo siendo utilizado como un prostíbulo, siendo la sede auxiliar de la Academia César Vallejo. Todo el edificio es el inmueble en la esquina de Cepita con Alfonso Ugarte, era la Academia César Vallejo, propiedad de Sendero Luminoso, incautado por la policía, entregado a bienes nacionales y utilizado como prostíbulo. Y por estar muy cerca a la sede de Migraciones, considero que sería un local ideal para poder hacer ese tipo de actividades en vez de gastar por algo temporal esta cantidad de más de 4 millones. Muchas gracias, congresista. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Para terminar, sí, o sea, no solamente alquiler, sino un mejor uso lo viene el Estado. El congresista Miyashiro, que es un excelente militar, policía y también egresado de Leoncio Prado, se sabe que también el Colegio Leoncio Prado tiene un local inmenso que podría también, con un auditorio para 800 personas, que podría servir ese u otros inmuebles que puedan servir para atención temporal, como en este caso. Pero para complementar la información del congresista Mulder, quiero mencionar que SUNARP, que es la Superintendencia de Registros Públicos, tiene un presupuesto mayor que este poder del Estado, más de 700 millones de soles, y que solamente destina 300 millones en su presupuesto, o sea, gasta 300 millones, ¿no? Entonces hay un tema, pero sin embargo tiene alquileres, tiene 2 locales sin uso, que ha sido materia del reportaje que generó esta sesión, y otros inmuebles. Acaba de alquilar un local para un almacén en el Cercado de Lima, por un costo de 5.372.000 soles. Una pampa en Breña que no funciona como almacén, pero que va a ser un almacén para archivos de SUNAR. Entonces, ha pasado algo, o sea, la Superintendente de Registros Públicos, que debe tener la confianza del Ministro de Justicia, y se mantiene en el cargo, está citada para el día de hoy, pero yo tengo información acá de muchísimos más inmuebles que SUNAR ha alquilado, y sobre todo esa deficiencia en la gestión. Tener más de 700 millones de soles y gastar 300, no hablo de corrupción, presidente, por si acaso, ¿no? Estoy hablando de mala gestión, de no poder utilizar los fondos del Estado para dar un servicio al ciudadano. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Al descontento de la población, a personas que nos dicen, ¿por qué yo pago en SUNAR 10 soles y si gastan solamente la mitad del presupuesto? Debería pagar 5. Entonces, yo creo que ahí amerita pues una intervención en esta institución a través del Ministerio de Justicia, pero hacemos la invocación al señor viceministro para que también este tema se conozca en el Consejo de Ministros y el ministro de Derechos tome una decisión, porque está dejando pasar los días. Esta denuncia salió el mismo día que la denuncia de 12 y a la fecha no pasa nada. Seguimos con esta institución que camina ahí a medias y que seguramente vamos a tener alguna explicación el día de hoy también a medias, ¿no? Muchas gracias, presidente. Sí, correcto. La presidencia quiere preguntar si el gabinete de Villanueva y el presidente, pero ¿va a ser otra política económica o va a ser una continuidad del señor PPK en tema de políticas públicas? Quiero saber si se va a parar todo esto, va a ser un ahorro significativo de 2.000 millones que van a ser trasladados o no a sectores mucho más productivos que generan más
sobre todo efectos multiplicadores de la economía. Es decir, ¿va a ir a inversión pública netamente o va a ir otra vez a situaciones en las cuales se sigue en lo mismo? Ejemplo, tenemos el caso de Caliwarma, que Caliwarma alquiló en las mismas oficinas del edificio Panorama, me parece, por un monto de 1.5 millones de dólares por un periodo de 36 meses. Y que obviamente llamó la atención de la nueva ministra, y sacaron y se cambió a la exdirectora del programa, Liliana de Rosa, por esta grave denuncia. Entonces queremos ver si efectivamente va a haber de estos ahorros significativos que pueden existir, también dar a sectores como el caso que nos ha mostrado el viceministro, Relaciones Exteriores. Es atendible este caso. En el caso de migraciones es totalmente atendible, es la cuestión del pueblo venezolano, que es importante que millones de personas salen de su país desesperados por el hambre, la miseria y la falta de libertades, que vienen al Perú a tratar de al menos sobrevivir. Y yo creo que eso es totalmente atendible. Pero vamos a ver qué nos responde el viceministro César Liendo. Sí, congresista Miyashiro, antes del viceministro. Gracias, señor presidente, por su intermedio. En la exposición previa que hizo el señor viceministro, dijo que estaba en toda la capacidad legal de poder pedir la renuncia. Lo que le quería complementar a esa actividad legal que puede tener como viceministro era si se le dan la gracia por los servicios prestados al exigirse la renuncia por errores comprobados. Gracias. Tiene la palabra el señor César Liendo, viceministro de Economía. Sí, muchas gracias, presidente. A ver, son varias consultas, trato de agruparlas un poco. Lo primero son acciones concretas a tomar hacia adelante. Respecto a esta contratación directa 003 de OCE, creo que en el plano administrativo, como bien he mencionado, la OCE es una entidad autónoma y con discrecionalidad para llevar a cabo estos procedimientos administrativos. El día de hoy se ha publicado la designación de una nueva presidenta del OCE, y es ella quien deberá encargarse de evaluar si este proceso se ha llevado de una forma correcta, y de no hacerlo, y de no haber sido llevado de una forma correcta, tomar las acciones administrativas penales del caso. Nosotros en el Ministerio de Economía y todos los sectores, a raíz de un oficio múltiple que envió la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando medidas de eficiencia y austeridad, enviamos a todos los organismos públicos adscritos al Ministerio de Economía oficios señalándoles que buscasen espacios de eficiencia y tomasen acciones administrativas para buscar espacios de eficiencia y austeridad en rubros como he mencionado: viajes, alquileres, publicidad, etc. Ese es en el plano administrativo. Sí, por favor. Congresista, yo le he dejado de pedir una interrupción. Viceministro, no hay una contradicción en lo que nos está explicando, porque dice usted, a la ex responsable de la OCE le hemos pedido su renuncia porque va en contra del plan de austeridad del gobierno. Pero ahora nos dice, bueno, la nueva responsable verá qué acciones administrativas y de otra índole se toman. No las pueden tomar ustedes si ustedes dijeron, esta señora porque está incumpliendo un lineamiento del Estado en materia económica. Pero ahora dicen, bueno, que la nueva responsable se encargue de esto. No hay una política en ese plan de decir, señor, estos contratos siguen, no siguen, hay que reformularlos. Y se deja solamente a la decisión individual de los nuevos responsables, ¿no? Y hay una sacadera de cuerpo, una política económica que aparenta de inicio y después cede y comienza a bajar la guardia, porque decir que eso lo van a evaluar la nueva jefa o presidenta de la OCE
le quita fuerza, pues, mi estimado viceministro, al plan de austeridad que usted nos ha explicado. En segundo lugar, queremos saber quién es esa persona y qué expertise tiene, qué bondades tiene para hacerse cargo de la OCE. Gracias, señor presidente. Gracias, viceministro. Sí, la nueva presidenta ejecutiva de la OCE es Sofía Milagro Prudencio Gamio. Congresista Martorell, quería... Por su intermedio, presidente, hacer un par de preguntas finales al señor viceministro, y es con respecto a que el contrato que estamos en discusión esta mañana, ¿se llegó a firmar o no se llegó a firmar? Y si se firmó, ¿se va a ejecutar ese contrato? ¿O la OCE se va a quedar en Jesús María, donde se encuentra actualmente? Gracias. Sí, la nueva jefe presidenta de la OCE es Sofía Milagros Prudencio Gamio, que ha sido jefe de gabinete de asesoras del exministro Saavedra, donde que ustedes saben que los contratos para consultorías han llegado a más de 2.000 millones de soles. Entonces, muy relevante el nombramiento de esta señora, de verdad. Así es que seguramente en la OCE tendremos contratos seguramente por 3.000 millones nuevamente. Sí, continúe señor viceministro. Sí, muchas gracias. Bueno, como venía comentando, nosotros desde el Ministerio de Economía lo que estamos trabajando es un planteamiento, lineamientos de política económica de austeridad y racionalización de gasto. El congresista Mulder nos mencionaba cuáles eran estos lineamientos. En el plano presupuestal, y esta es una norma que está próxima a salir, una norma del Ejecutivo, en el plano presupuestal estos 2.000 millones salen, nuevamente una metodología que se ha diseñado en el Ministerio de Economía y Finanzas y establece recortes en un rango entre 10 y 30% del presupuesto institucional modificado al 31 de marzo de una serie de rubros, como mencionaba, viajes, alquileres, actividades de difusión, y la totalidad de eso dan 2.000 millones. Ese es el lineamiento, digamos, a nivel presupuestal. Después, a nivel institucional, es decir, yo comentaba hace un momento, todo lo que es el mundo de gasto de alquileres si bien está considerado en la ley de contrataciones, goza de mucha discrecionalidad por parte de las instituciones públicas, ¿no? Por la heterogeneidad misma que tiene este tipo de gasto. Entonces, lo que estamos trabajando, y está también contemplado en la norma que está próxima a salir, en la norma del Ejecutivo, lo que estamos considerando es crear una comisión que establezca lineamientos para que las entidades públicas puedan definir óptimamente qué alquileres pueden y deben realizar. Yo, a manera de un poco de resumen, lo primero que hay que definir acá es información. En el tema de gasto de alquileres, primero para definir lineamientos hay que tener claro la información, es decir, tener un registro único de gasto de alquileres del Estado, ¿no? Esa es una información que la está construyendo la Superintendencia de Bienes Nacionales. ¿Y por qué esta entidad? Porque esta entidad recoge, además tiene información sobre los bienes estatales, los terrenos del Estado. Entonces, la lógica es que esta entidad, buscando eficiencias, buscando economías de escala, pueda encontrar algunos emparejamientos o coincidencias entre la oferta de bienes estatales, terrenos estatales, y la demanda de alquileres o de terrenos, de espacios que pueda tener el Estado, ¿no? Para que pueda hacer ese matching o ese emparejamiento entre oferta y demanda. Eso lo primero es eso, tener la información. Tenemos la información clara de oferta de terrenos, de bienes estatales. Hay que tener bien clara cuál es también la demanda que existen de alquileres por parte del Estado, qué entidades alquilan, precio por metro cuadrado, zonificación, cuántos funcionarios están por metro cuadrado en cada una de estas, en cada uno de estos locales, cuántos usuarios atiende, ¿no? Porque una cosa también es locales que atienden
a la ciudadanía y otra es locales que simplemente son back office, digamos, no administrativos. Entonces, tener esa información primero es clave para luego poder hacer un matching y encontrar sinergias como se ha mencionado acá, buscar soluciones más eficientes. El Estado tiene una oferta de terrenos muy importante que puede emparejarse con esta demanda. Como digo, la conformación de esta comisión que va a generar estos lineamientos está considerada en la norma que está próxima a publicarse, es una norma del Poder Ejecutivo. También se preguntó esta reducción o racionalización de gastos superfluos de cerca de 2.000 millones, si van solamente a un ahorro público o se van a reasignar. Tal como mencionaba el día de hoy el ministro Tuesta en entrevista en el diario Gestión, estos 2.000 millones van a reasignarse a inversión pública. Como todos sabemos, la economía hoy requiere de un impulso, de un shock de inversiones, ¿no?, para acelerar el ritmo de crecimiento. Y todos sabemos que el efecto multiplicador que tiene la inversión pública sobre la actividad económica es de 2 a 3 veces el que tiene el gasto corriente, ¿no? El efecto multiplicador es generación de demanda de cemento, contratación de mano de obra, es mucho mayor que el de gasto corriente. Entonces, para impulsar la economía, estos 2.000 millones se van a reasignar a inversión pública. También hay varias consultas sobre el proceso de selección del nuevo OCE, de la nueva presidenta de este organismo, de esta entidad. El Ministerio de Economía llevó a cabo la última semana un proceso de selección y evaluación bastante exhaustivo y riguroso, y tal como se ha publicado el día de hoy en El Peruano, se propuso a la persona Sofía Prudencio como jefa del OCE. Yo quería comentar, la señorita Prudencio tiene una vasta experiencia en lo que es contrataciones públicas, tiene cerca de 12 años trabajando en el ámbito de compras públicas, de contrataciones, 8 años desde el OCE en las áreas de normatividad y supervisión, y 4 años, digamos, del otro lado de la mesa, en entidades como Esalud y FONAFE. En cuanto a compras públicas, se menciona que ha trabajado en Minedu, es correcto, pero no trabajó en el área de contrataciones. En el área de compras públicas estuvo en Esalud y FONAFE. En Esalud del año 2000 al 2002, en FONAFE del 2008 al 2010. Esos son 4 años y el resto de los 8 años restantes han estado trabajando en OCE en áreas de normatividad y supervisión. Por su intermedio, presidente, el congresista Lescano me preguntó que yo había solicitado de forma personal la renuncia de la señora Muro. Yo trasladé una decisión institucional de la alta dirección del ministerio, que como digo se basaba en que consideramos que había una inconsistencia con la política con la política económica que se está implementando desde el ministerio. También se preguntó si el contrato está firmado. Si el contrato está firmado, aún no se ha desembolsado ni un sol. La nueva administración de OCE debe evaluar si los procedimientos administrativos detrás de esta contratación directa se han hecho de manera correcta, y de no haberlo hecho hay que resolver ese contrato tomando las acciones legales y administrativas correspondientes. En el caso, me preguntaron si se había aceptado la renuncia y se había agradecido los servicios. Solo se agradeció solo se aceptó la renuncia. También había una consulta sobre si este proveedor inmobiliario estaba registrado en el Registro Nacional de Proveedores. Es una información que OCE es responsable de verificar, pero le solicitaremos la información y se la haremos llegar a la comisión. Y eso es todo, creo que es
sueldo todas las consultas. Sí. Congresista Martorell, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, el señor viceministro nos menciona que el contrato sí se firmó y que va a estar sujeto a revisión y que se hizo de manera correcta. Entiendo, se va a asumir el cambio a ese local que se ha alquilado. Entonces, o sea, debo entender, presidente, que solamente se resolvería el contrato siempre y cuando haya habido un vicio en el contrato. O sea, que el criterio, vamos a decir, va a persistir, en lo que entiendo, va a persistir si el contrato está bien hecho, el criterio, digamos, de seguir adelante y hacerse el cambio a Camacho. Gracias. Sí, el problema acá es que la propia OCE ha vulnerado la propia regla presupuestal, ¿no? Por un monto determinado tienes que hacer licitación pública. Y acá ha hecho una concesión directa, no ha hecho ninguna licitación pública. Ese es un detalle importante, ¿no? Porque todas las demás hacen, también ellos tenían que hacer lo mismo. Y oye, pero si la propia ley de presupuesto te dice hasta un monto determinado, puedes hacer directo, ¿no? O invitación, una serie de cosas más. Pero a determinado monto tiene que haber una licitación pública para ver la mejor oferta. Pero no se hizo eso, y eso me parece que es el denominador común en todas las instituciones del Estado, ¿no? Que ya no respetan la propia regla de presupuestal y simplemente se mandan por la libre, hacer en directa, sin importar lo que existe, ¿no? Continúe, viceministro. Para ya terminar con el viceministro, porque tenemos más. A ver, una interrupción, con esta sí, presidente, nos queda al final el sinsabor, pues, de una situación que aparentemente va a continuar en la misma situación. Si la nueva presidenta de OCE, que menciona el señor viceministro, ingresó por concurso, ¿no? Tiene a bien considerar que este contrato no tiene ninguna irregularidad, que hará en nada la denuncia, la intervención nuestra, y sobre todo es lo lamentable que un presupuesto, creo que de 70 millones, gasten 15 en un alquiler, ¿no? Entonces, realmente queda esa sensación, pues, de sinsabor, y que no se solucione, que el Estado no puede intervenir cuando ve estos casos, pues, no de corrupción, pero sí de un gasto inútil en los recursos del Estado, ¿no? Y por el lado de SUNAR también, la ministra o exministra Marisol Pérez Tello, que tenía a su cargo INPE, SUNAR y otras instituciones, decidió convocar un concurso en un exceso de transparencia de repente para ella, en el caso SUNAR. Entonces eligió a la persona que actualmente tiene 16 meses de gestión, creo, ¿no? Y que en circunstancias normales debería contar o no con la confianza del ministro en el día, o sea, y dejar de ser superintendente en el día, pero ahora parece que ella se aferra al cargo indicando que entró por concurso, cuando en realidad fue un concurso muy especial, porque de los 3 seleccionados se cogió a la tercera. Entonces ahora tenemos el inconveniente y las denuncias, y el ministro de Justicia tiene que tomar una medida, pues, inmediata, ¿no? Porque acá no hablamos de montos mayores, creo que $6 millones, cuando SUNAR tiene, según la denuncia que salió, tiene 2 locales desocupados, uno que está en San Isidro, ¿no? Alquilado uno en Carnaval y Moreira por varios millones de dólares, pero tiene uno aquí está el dato, uno en San Isidro, sí, tiene uno en San Isidro, que fue el antiguo local de la superintendencia, cerca, en la calle Blondet, un edificio de 7 pisos en la calle Blondet que está desocupado, y otro en la avenida Arenales de 9 pisos, señor viceministro. 2 locales sin uso hace varios años, pero que sin embargo son propios, pero alquila otro en Carnaval y Moreira, alquila otro en Surco, alquila el otro local en Breña, que cuesta 6 millones de soles de alquiler. Y cuando hemos comentado con algunos funcionarios, ¿para qué alquila un local en Breña por 6 millones para archivo? Y la solución es muy práctica, señor viceministro, por intermedio de la presidencia. SUNAR recibe las escrituras públicas, que son copias de la escritura matriz que tienen los notarios. Hay una duplicidad de archivo. La escritura de compraventa de una casa la tiene el notario, pero la remite una copia a SUNAR.
SUNAR califica, inscribe el título y lo conserva en su archivo. Y le hemos dicho infinidad de veces, no podría haber un corte en SUNAR para que ese envío sea digitalmente, cosa que ya hacemos, ¿no? Que se hace en la actualidad, y evitamos ese tremendo gasto en duplicar un archivo en dos instituciones, en notariado y en SUNAR. Y sin embargo persisten en esto.